Hay una pregunta que casi nadie hace en voz alta, pero que muchísima gente carga en el pecho todos los días. ¿Por qué me esfuerzo tanto y aún así parece que la vida no avanza? No es una pregunta rebelde, no es falta de fe, es cansancio. Es el tipo de pregunta que nace cuando ya intentaste ser fuerte durante demasiado tiempo. Cuando hiciste planes, los reíste, los ajustaste, apretaste gastos, aceptaste menos de lo que merecías, te tragaste el orgullo y aún así el dinero sigue escapándose. Las puertas siguen cerradas y el futuro parece siempre postergado. Tal vez nunca le dijiste esto a nadie. Tal vez sonríes cuando te preguntan si todo está bien. Tal vez dices, todo va a salir bien, más para convencerte que por certeza. Pero en el fondo, hay un peso. El peso de quien no entiende por qué el esfuerzo no se convierte en retorno. El peso de quien empieza a dudar, no de Dios, sino de sí mismo. El peso de quien siente vergüenza de necesitar ayuda. Y déjame decirte algo con respeto y verdad. No estás solo en esto. Miles de personas viven exactamente así hoy. Gente honesta, trabajadora, personas que no piden lujos, solo dignidad, solo estabilidad, solo un poco de paz cuando apoyan la cabeza en la almohada. Los antiguos sabios judíos observaban este tipo de dolor con mucho cuidado. No eran ingenuos, vivieron persecuciones, exilios, pérdidas materiales constantes. Sabían lo que era la inestabilidad financiera mucho antes de que se convirtiera en un término moderno. Y aún así, decían algo que atravesó generaciones. Cuando el sustento no fluye, no siempre es falta de esfuerzo. Muchas veces es un desalineamiento del camino. Esta frase incomoda porque preferimos creer que basta con intentar más, trabajar más, orar más rápido, desgastarnos un poco más. Pero, ¿y si el problema no fuera la intensidad, sino la dirección? ¿Alguna vez tuviste la sensación de estar corriendo, pero sin avanzar? ¿Ya notaste cómo algunas personas parecen progresar con menos esfuerzo, mientras otras se desgastan hasta el límite solo para sobrevivir? Los sabios decían que la vida funciona como un flujo cuando estás en el eje correcto. Incluso lo pesado se vuelve posible. Cuando estás fuera, hasta lo simple se vuelve agotador. Y aquí no hablo como alguien que está por encima de ti, hablo como alguien que ya sintió esto en la piel, esa sensación extraña de hacer todo bien y aún así vivir al límite. Esa duda silenciosa, ¿habrá algo mal en mí? Esa duda es peligrosa porque, cuando una persona empieza a culparse demasiado, acepta menos de lo que merece, normaliza la escasez, y empieza a vivir en modo supervivencia. Y supervivencia no es vida, es resistencia. Los antiguos maestros de Israel decían que existen dos tipos de personas, las que viven reaccionando al mundo y las que viven alineadas con un principio más alto. Ambas trabajan. Ambas enfrentan problemas, pero solo una de ellas construye algo que permanece. Existe un texto antiguo, recitado desde hace siglos, que comienza describiendo exactamente eso. Dos caminos posibles para el ser humano. Un camino que drena, confunde y desgasta. Otro que fortalece, ordena y sostiene. Ese texto no habla de dinero directamente y tal vez por eso es tan poderoso. Habla de decisiones diarias, de donde la persona se apoya, de qué voces permite entrar en su mente, de donde decide plantar sus pies. Los sabios enseñaban que la prosperidad comienza mucho antes de que llegue el dinero. Comienza cuando la persona aprende a no sentarse en lugares físicos o emocionales que le roban la fuerza, cuando deja de aceptar consejos que parecen modernos pero que secan el alma. Hoy, ¿cuántas voces disputan tu atención? ¿Cuántas te dicen que no eres suficiente, que estás atrasado, que ya deberías haber llegado más lejos? Eso cansa, eso enferma, eso bloquea. Existe una imagen antigua usada por los maestros, la de un árbol. No cualquier árbol, sino un árbol bien posicionado. No es el más bonito ni el más rápido, sino el que está bien plantado. Sus raíces alcanzan el agua, sus ramas soportan el viento. Da fruto en el tiempo correcto, no en el tiempo de la desesperación, sino en el tiempo del equilibrio. Esa imagen atravesó siglos porque habla con algo muy profundo dentro de nosotros. Todos queremos estabilidad. Queremos sentir que nuestros esfuerzos no son en vano, que el mañana no es una amenaza constante, pero eso exige algo difícil.
detenerse y evaluar el camino. Y aquí entra una pregunta que tal vez llevas mucho tiempo evitando. ¿En qué tipo de suelo has intentado crecer? Porque nadie prospera en un terreno que drena. Nadie florece en un ambiente de miedo constante. Nadie construye paz viviendo solo para apagar incendios. Los sabios decían que, cuando el dinero no permanece, es señal de que algo más esencial está pidiendo atención, no para generar culpa, sino para generar conciencia. Conciencia de que tal vez sea hora de dejar de luchar contra la vida y empezar a caminar con ella. Conciencia de que quizá menos fuerza y más alineamiento era lo que faltaba. Conciencia de que existe una forma antigua y olvidada de reorganizar el flujo. Ese texto antiguo que mencioné se usaba exactamente en esos momentos, cuando la persona estaba demasiado cansada para seguir de la misma manera, pero todavía tenía demasiada esperanza para rendirse. No promete riqueza rápida. Promete estabilidad, promete permanencia, promete que quien elige bien el camino prospera en lo que hace porque no desperdicia energía luchando contra sí mismo. Y tal vez ahora, más que nunca, esta pregunta necesita ser hecha con honestidad. ¿Estás cansado porque trabajaste mucho, o porque llevas demasiado tiempo caminando en un lugar que nunca fue para ti? Antes de continuar, antes de ir más profundo, necesito invitarte a algo simple, pero muy verdadero. No es una gran petición, no exige explicaciones, no exige exposición. Es solo una frase. Porque a veces, cuando la vida está demasiado pesada, una frase correcta en el momento adecuado hace más que discursos largos. Tal vez llegaste hasta aquí cargando cosas que nadie ve. Responsabilidades, miedos silenciosos, cansancios acumulados. Tal vez eres el tipo de persona que sostiene todo, resuelve todo, aguanta todo, y casi nunca se detiene a reconocer su propio peso. Los sabios judíos enseñaban que el mayor error de quien carga demasiado es intentar hacerlo solo por demasiado tiempo, no por orgullo, sino por costumbre. La persona se acostumbra a ser fuerte y se olvida de que la fuerza sin apoyo se convierte en desgaste. Por eso, antes de seguir adelante, quiero invitarte a escribir una frase corta en los comentarios. No para mí, no para aparecer, sino como un gesto simple de alineación. La frase es esta: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Tal vez ya escuchaste esta frase toda tu vida. Tal vez esté asociada a momentos buenos o a momentos difíciles, pero hoy no se repite por costumbre, se escribe como posicionamiento. Cuando escribes "El Señor es mi pastor", no estás diciendo que no tienes problemas, no estás diciendo que todo está resuelto. Estás diciendo algo mucho más profundo. No camino solo, no cargo todo sobre mis hombros. Reconozco que existe una dirección más allá de mi miedo. Los antiguos enseñaban que la palabra escrita tiene peso espiritual porque transforma el pensamiento en decisión. Mientras algo permanece solo en la mente, sigue confuso. Cuando se nombra, empieza a ordenarse. Tal vez estés viviendo un momento en el que todo parece incierto. Tal vez estés cansado de intentar entenderlo todo solo. Tal vez estés necesitando, incluso sin admitirlo, dirección. Esta frase no resuelve todo, pero cambia el lugar desde donde enfrentas todo. El Señor es mi pastor no es la frase de quien se rinde, es la frase de quien reconoce límites. Y reconocer límites es el comienzo de la sabiduría. Los sabios judíos decían que cuando el ser humano intenta controlarlo todo, se pierde. Cuando acepta ser guiado, el camino se ajusta, no porque los problemas desaparezcan, sino porque el peso deja de ser solitario. Tal vez te estés preguntando, ¿pero qué cambia si escribo esto? Cambia porque por un instante dejas de luchar solo. Cambia porque haces un gesto visible de confianza. Aunque sea pequeño, cambia porque reconoces que no necesitas tener todas las respuestas ahora. Y eso, para el alma cansada, es descanso. No se trata de religión, se trata de dirección. Un pastor cuida el camino, cuida el ritmo, cuida para que la oveja no se pierda, intentando correr más de lo que puede. Cuando escribes esta frase estás diciendo: acepto cuidado, acepto orientación. No volveré a caminar solo en la oscuridad. Tal vez aún no sepas cómo se va a resolver tu situación. Tal vez el dinero siga ajustado, tal vez las respuestas todavía no hayan llegado,
pero esta frase te coloca en el lugar correcto para recibirlas. Los antiguos enseñaban que el flujo comienza cuando la persona cambia de posición interior, antes de que la puerta se abra, antes de que aparezca la solución. Algo se ajusta por dentro y todo empieza con un gesto simple. Por eso, si tiene sentido para ti, escribe ahora en los comentarios: el Señor es mi pastor. No expliques, no justifiques, no te defiendas, solo escribe como quien dice: sigo adelante, confío, no me rindo. Tal vez no lo notes ahora, pero este pequeño gesto crea una pausa en el caos. Rompe el ritmo de la prisa. Te recuerda algo esencial. No necesitas perderte para seguir avanzando. Y ahora, con esta frase escrita, con este pequeño alineamiento hecho, el camino puede continuar, porque cuando una persona reconoce quién la guía, ya no camina sin dirección y eso lo cambia todo. Hay una hora del día en la que el dolor financiero aparece con más fuerza. No es por la mañana, no es en el trabajo, es de noche, cuando la casa se queda en silencio, cuando el celular deja de vibrar, cuando ya no hay nadie mirando. Es en ese momento cuando la mente empieza a hablar demasiado alto. Tal vez conozcas ese momento. Te acuestas, pero el cuerpo no descansa, los pensamientos corren, las cuentas aparecen como imágenes. El futuro se convierte en una pregunta sin respuesta. Y lo peor no es ni siquiera la falta de dinero, es la sensación de estar solo en esto. Los sabios judíos tenían un nombre para ese estado: el peso invisible del alma cansada. Decían que, cuando una persona llega a ese punto, no es porque haya fallado, es porque aguantó demasiado. Quiero contarte ahora una historia. No es una historia de milagro instantáneo, es una historia de gente real con fallas, miedo y esperanza, como tú y como yo. La primera historia: cuando todo funciona, menos el resultado. Él no era perezoso. Nunca lo fue. Trabajaba desde joven. Aprendió a arreglárselas. No tuvo lujos, pero tuvo dignidad. Siempre creyó que el esfuerzo era el camino. Y durante mucho tiempo eso incluso funcionó. Pero entonces algo cambió. No de golpe. Fue poco a poco. Primero, el dinero empezó a durar menos. Después, los imprevistos se volvieron frecuentes. Luego, cada ganancia venía acompañada de una pérdida. Hacía cuentas todo el tiempo, mentalmente, en silencio. Mientras hablaba con la gente, parte de su mente estaba calculando: si entra esto, pago aquello, pero ¿y el resto? ¿Y sabes qué era lo que más dolía? Mirar alrededor y ver a gente que se esforzaba menos prosperando más. Escuchar consejos hechos de personas que nunca pasaron por la misma presión. Sentir vergüenza de hablar de eso, porque hablar de dinero duele, pero hablar de su falta duele todavía más. Los sabios decían que cuando una persona llega a ese nivel, el problema ya no es financiero, es existencial. El alma empieza a preguntarse si vale la pena seguir intentando de la misma manera. Él empezó a perder algo muy valioso: la confianza, no la confianza en Dios, la confianza en sí mismo. Y cuando eso sucede, todo empieza a derrumbarse por dentro. ¿Ya sentiste eso? ¿Ya sentiste que tu mayor miedo no era que faltara dinero, sino que faltara fuerza para seguir creyendo? Los antiguos enseñaban que existe un punto peligroso cuando la persona empieza a normalizar la escasez, cuando comienza a decir frases como: es así nomás, no es para mí, nací para sufrir. Estas frases parecen inofensivas, pero crean raíces. Y raíces equivocadas producen frutos amargos. Hay un texto antiguo que empieza hablando exactamente de eso. De no dejarse llevar por pensamientos que corroen, de no sentarse donde la esperanza es ridiculizada, de no construir la vida sobre ideas que drenan el alma. Ese texto no grita, orienta, no acusa, advierte. Y fue en una noche común de esas de cansancio profundo cuando aquel hombre escuchó algo que lo hizo detenerse. No fue una promesa de riqueza, fue una pregunta simple, casi incómoda. ¿Estás cansado porque trabajas mucho, o estás intentando florecer en un lugar que no te sostiene? Esa pregunta quedó resonando porque se dio cuenta de algo doloroso. Todo a su alrededor exigía, pero nada nutría. Ambiente, personas, hábitos, pensamientos, todo pedía energía, nada devolvía.
Los sabios judíos siempre enseñaron que la prosperidad no se trata solo de ganar, sino de retener, de crear un espacio interior donde lo que llega pueda permanecer. Lo comparaban con un recipiente agrietado. No importa cuánto derrames, si el recipiente no es restaurado, todo se escurre. Y ahí estaba el problema. Él estaba derramando esfuerzo en un recipiente agotado. Tal vez ahora te estés viendo en esta historia. Tal vez recuerdes noches parecidas. Tal vez estés cansado de fingir que todo está bien. Y si es así, quiero que sepas algo. Eso no es debilidad, es señal de que algo dentro de ti todavía se importa. La enseñanza de los sabios sobre camino y voces. Los antiguos maestros eran muy claros en algo. No toda voz merece espacio dentro de ti. Decían que existen voces que orientan y voces que confunden, voces que fortalecen y voces que secan. Y aquí no estamos hablando solo de personas, estamos hablando de pensamientos repetidos, de creencias heredadas, de ideas que aceptaste sin cuestionar. Hay un pasaje antiguo que describe a alguien que elige con cuidado dónde se detiene, dónde se apoya, dónde construye su base. Esa persona no vive a merced del azar emocional, tiene algo raro. Discernimiento. Discernimiento para decir, esto no es para mí. Discernimiento para salir de ambientes que enferman. Discernimiento para no sentarse donde el alma pierde fuerza. Y eso es difícil porque cambiar de camino da miedo, incluso cuando el camino actual duele. El hombre de la historia se dio cuenta de que parte del bloqueo financiero venía del hecho de que siempre estaba defendiéndose, defendiendo decisiones, justificando límites, aceptando menos de lo que merecía para no parecer ingrato. Los sabios decían que cuando una persona vive así no prospera, se protege, y la protección constante consume la energía que debería usarse para crecer. Hay una diferencia enorme entre humildad y autoanulación y mucha gente confunde las dos. La humildad ordena. La autoanulación drena. Existe una frase antigua que habla de alguien que encuentra placer en una orientación más alta. No porque esté obligado, sino porque eso le trae claridad. Esa persona medita, reflexiona, interioriza, no vive por impulso y eso lo cambia todo. Porque cuando la mente se ordena, el camino se abre. Cuando el interior se alinea, el exterior responde. Tal vez estés intentando cambiar tu vida financiera sin cambiar el lugar desde donde piensas. Tal vez estés pidiendo resultados sin revisar el suelo y los sabios serían directos contigo, pero con amor. No se puede pedir fruto nuevo en una raíz antigua. El momento en que algo empieza a cambiar. Nada cambió de un día para otro en la vida de aquel hombre. No hubo dinero cayendo del cielo. No hubo milagro inmediato. Lo que hubo fue algo más profundo. Conciencia. Empezó a observar sus patrones, las frases que repetía, las personas que influían en sus decisiones, los lugares donde se sentía pequeño y empezó a salir despacio, con miedo, pero con dignidad. Los sabios enseñaban que la primera señal de desbloqueo no es que entre dinero, es que salga el peso. La mente se vuelve más ligera, el miedo pierde fuerza. La esperanza vuelve a respirar. Hay un pasaje antiguo que compara a la persona alineada con un árbol bien posicionado. No un árbol perfecto, sino un árbol firme que recibe agua en el momento adecuado, que da fruto cuando llega la estación. Esa imagen no es poética por casualidad, es pedagógica. Enseña que la prosperidad es proceso, que el crecimiento es silencioso, que la raíz viene antes del fruto. Y tal vez esta sea la pregunta que necesitas enfrentar ahora, sin juzgarte. ¿Qué en tu vida ha exigido demasiado y ha devuelto muy poco? Porque mientras eso no se ajuste, el bloqueo tiende a repetirse, no como castigo, sino como aviso. El aviso de que mereces más que solo sobrevivir, de que existe un camino más liviano, de que los antiguos sabían algo que la prisa moderna olvidó. Y si lo que hoy está trabado no es tu vida, sino solo una invitación para que cambies dónde y cómo has estado caminando, quédate con esa pregunta en el corazón. Existe un momento decisivo en la vida de cualquier persona. No es cuando el dinero se acaba, ni cuando las cuentas aprietan, es cuando la persona se da cuenta de que seguir de la misma manera cuesta más caro que cambiar. Ese momento no llega con ruido, llega en silencio, generalmente después de noches mal dormidas, después de intentos repetidos, después de promesas internas que no se cumplen.
Tal vez estés en ese punto ahora, no en la desesperación absoluta, sino en ese lugar peligroso donde el cansancio empieza a convertirse en confort, donde la persona todavía lucha, pero ya no cree del todo que pueda ser diferente. Los sabios judíos decían que este es el instante más delicado del camino humano, porque es cuando el bloqueo deja de ser externo y pasa a vivir por dentro. La persona no se da cuenta, pero empieza a ajustar sus sueños para que quepan en la escasez. Y eso es devastador. Ellos enseñaban algo que va en contra de casi todo lo que se dice hoy. La prosperidad no comienza cuando recibes más. Comienza cuando te alineas mejor. El alineamiento no es un discurso bonito, es una posición interior. Es saber dónde te apoyas cuando todo tiembla. Es saber que gobierna tus decisiones cuando aparece el miedo. Es saber decir no a lo que te aleja de ti mismo. Existe un texto antiguo que describe a alguien que no vive reaccionando al mundo. Ese alguien elige con cuidado lo que absorbe, no se deja moldear por ambientes que lo confunden. No construye su identidad sobre opiniones inestables. Ese texto habla de alguien que encuentra placer en una orientación más alta, no por obligación, sino porque eso trae claridad. Esa persona no vive en el improviso emocional y eso es revolucionario, porque la mayoría de las personas vive en modo reacción. Reacciona al miedo, reacciona a la falta, reacciona a la comparación, reacciona a la presión. Reaccionar cansa y el cansancio bloquea. Los sabios explicaban que, cuando la mente está reaccionando constantemente, el cuerpo entra en modo supervivencia. En ese modo, el ser humano no construye, solo se defiende, y nadie prospera defendiéndose todo el tiempo. El bloqueo invisible cuando la mente no descansa. ¿Has notado que la falta de dinero casi nunca viene sola? Trae ansiedad, trae prisa, trae malas decisiones. La persona empieza a aceptar cualquier cosa, a decir sí a lo que no debería, a negociar valores internos para pagar cuentas externas. Los antiguos maestros observaban esto con mucha precisión. Decían que el dinero responde a la calidad de la mente, no al deseo, sino al estado interior. Cuando la mente está confusa, el camino se estrecha. Cuando la mente está estable, el camino se abre. Hay una frase antigua que describe a alguien que reflexiona, que interioriza, que no actúa por impulso. Esa persona no es lenta, es constante. La constancia crea confianza. La confianza crea oportunidades. Las oportunidades crean flujo. Hoy todo es urgencia. Todo es inmediato. Todo es ahora o nunca. Pero los sabios decían, quien vive en el ahora absoluto nunca construye el mañana. Ellos valoraban algo casi olvidado hoy. La profundidad, la capacidad de sostener una elección, el tiempo suficiente para que dé fruto. Existe una imagen recurrente en los textos antiguos. El árbol, no solo como metáfora poética, sino como modelo de vida. El árbol no crece corriendo, crece quedándose. Elige un lugar, crea raíces, soporta estaciones difíciles y en el tiempo correcto da fruto. La persona que vive saltando de idea en idea, de esperanza en esperanza, de promesa en promesa, no crea raíz y sin raíz todo seca rápido. Tal vez tu bloqueo financiero no venga de la falta de oportunidades, sino del exceso de dispersión. Tal vez estés intentando demasiados caminos al mismo tiempo. Tal vez estés cansado porque nunca te permitiste permanecer. Los sabios enseñaban que permanecer es un acto espiritual. Es confiar en que el crecimiento silencioso vale más que la agitación visible. Cuando el camino interior cambia, el exterior responde. Volviendo a la historia que empezamos antes, aquel hombre no se hizo rico de repente, pero algo empezó a cambiar dentro de él y eso lo cambió todo alrededor. Dejó de moverse por miedo, dejó de decidir por urgencia, dejó de explicarse todo el tiempo. Y eso fue aterrador, porque cuando dejas de reaccionar necesitas elegir de forma consciente y elegir trae responsabilidad. Los sabios decían que la primera forma de prosperidad es la claridad. Saber lo que quieres, saber lo que ya no aceptas, saber dónde no te sientas. Hay un pasaje antiguo que habla de no detenerse en lugares que se burlan de la esperanza. Esto es más profundo de lo que parece. Habla de ambientes físicos y mentales donde soñar es ridiculizado, donde crecer es visto como ingenuidad.
¿Cuántas veces redujiste tus sueños para encajar en el ambiente? ¿Cuántas veces te callaste para no incomodar? ¿Cuántas veces aceptaste menos para no parecer ingrato? Todo eso tiene un costo y ese costo aparece muchas veces en la vida financiera porque el dinero responde a la autoimagen, no a la que muestras, sino a la que llevas en silencio. Los sabios eran muy claros. Quien no se valora internamente, difícilmente sostiene valor externamente. El flujo no se establece donde la persona no cree que puede permanecer. Existe un pasaje antiguo que dice que quien está bien posicionado prospera en lo que hace, no porque todo salga bien, sino porque no se sabotea. Y el sabotaje es silencioso. Aparece cuando abandonas demasiado pronto, cuando aceptas demasiado poco, cuando crees que no es para ti. Tal vez nadie te lo dijo nunca con claridad. No es arrogancia creer que tu vida puede ser estable, es madurez. La enseñanza más difícil. Salir de lo conocido. Los sabios decían que el mayor obstáculo para la prosperidad no es la falta, es el apego a lo familiar. Incluso cuando duele, la persona se acostumbra a la presión, se acostumbra al estrés, se acostumbra a vivir al límite y todo lo que es familiar parece seguro, incluso cuando lastima. Cambiar de camino exige coraje. Exige enfrentar el miedo a lo desconocido. Exige confiar en que existe algo mejor del otro lado. El hombre de la historia empezó pequeño. Cambió hábitos, cambió conversaciones, cambió pensamientos repetidos. No fue heroico, fue constante. Y la constancia, según los sabios, es más poderosa que cualquier promesa. Existe una frase antigua que dice que la persona alineada no se derrumba fácilmente, no porque no enfrente problemas, sino porque tiene base y la base sostiene. Tal vez estés esperando una respuesta externa cuando el cambio necesita comenzar por dentro. Tal vez estés pidiendo una puerta abierta cuando el ajuste es en el camino hasta la puerta. Y aquí te hago una pregunta directa, pero con respeto. Si nada cambia externamente en los próximos meses, ¿qué necesitarías cambiar internamente para no perderte? Porque esa pregunta es el inicio del desbloqueo. Los sabios enseñaban que cuando la persona se alinea, el flujo empieza a responder de formas inesperadas, no siempre con dinero inmediato, sino con oportunidades, claridad y personas correctas. Y eso prepara el terreno. Existe un texto antiguo que termina describiendo dos destinos posibles. Un camino que permanece, otro que se deshace, no como amenaza, sino como consecuencia natural. Todo lo que no tiene raíz se pierde. Todo lo que no tiene base se disuelve. Pero aquello que está plantado en el lugar correcto permanece. Tal vez tu bloqueo no sea un enemigo. Tal vez sea un maestro duro, pero honesto. Tal vez te esté diciendo que mereces más que vivir cansado. Y si la pregunta no fuera, ¿cómo ganar más dinero?, sino cómo alinearme para que lo que hago prospere. Quédate con esa pregunta porque prepara el corazón para algo muy antiguo y muy poderoso que todavía necesita ser revelado. Existe un instante silencioso en el que la vida comienza a cambiar. No es cuando aparece el dinero, no es cuando se abre una puerta, es cuando la persona deja de abandonarse por dentro. Ese instante casi nunca se celebra. Nadie aplaude, nadie lo nota, pero es decisivo. Los sabios judíos decían que el flujo empieza a moverse primero en lo invisible. Antes de cualquier cambio externo, algo se reorganiza por dentro. La persona deja de vivir solo reaccionando y empieza a habitar su propia vida. Tal vez ya sentiste eso alguna vez. Un momento en el que, aun sin una solución concreta, algo se aclaró. Un peso disminuyó, una confusión se deshizo. Eso no es ilusión, es alineación. Y la alineación cambia el rumbo de las cosas. La segunda historia, cuando la vida no se rompe, pero desgasta. Ahora quiero contarte otra historia, diferente de la primera, pero con la misma raíz. Era una mujer, madre, trabajadora, fuerte por necesidad. Nunca pasó hambre, pero tampoco tuvo descanso. Toda su vida estuvo hecha de ajustes, renuncias y cuentas calculadas con extremo cuidado. Todo se pensaba, nada se desperdiciaba. Ella no se quejaba. Aprendió temprano a tragarse el llanto, a resolver sola, a ser la fuerte. Pero la fuerza constante cansa. Con el tiempo, el dinero empezó a entrar y salir con la misma rapidez.
No había reserva, no había seguridad. Cualquier imprevisto se volvía una amenaza. Y lo más doloroso no era la presión financiera, era la soledad emocional. Sentía que nadie veía el peso que cargaba. Todo el mundo decía, tú puedes. Pero nadie preguntaba si todavía quería poder sola. Los sabios judíos hablaban mucho de esto, el peligro de confundir resistencia con alineación. La persona aguanta tanto que se olvida de preguntarse si ese camino todavía tiene sentido. Existe un pasaje antiguo que describe a alguien que encuentra placer en una orientación más alta. Esa palabra placer es importante, no habla de obligación, habla de descanso interior. Porque cuando una persona vive solo desde el deber, se seca. Cuando vive conectada a un sentido más profundo, se renueva. Esa mujer vivía en modo deber. Deber sostener, deber resolver, deber aguantar. Y un día, sin drama, sin explosión, se dio cuenta de algo simple y devastador. No tenía espacio interior para recibir. Todo dentro de ella estaba ocupado por la preocupación. Los sabios decían que el dinero no permanece donde no encuentra espacio, no como castigo, sino por falta de recipiente. El flujo necesita un lugar preparado y preparar no es esforzarse más, es organizarse por dentro. El error más común, pedir flujo sin preparar el camino. Mucha gente ora pidiendo prosperidad, pero vive como si todo fuera a derrumbarse mañana. Vive con miedo, vive anticipando la pérdida, vive defendiéndose. Eso crea una paradoja interna. El cuerpo pide expansión. La mente vive en retracción. Los sabios observaban esto con mucha claridad. Decían que no sirve pedir cosecha si el suelo está compactado por el miedo. La semilla cae, pero no crea raíz. Hay un texto antiguo que describe a alguien firme, estable, constante, no porque nunca enfrente problemas, sino porque no se desorganiza frente a ellos. Esa persona no es gobernada por el pánico, tiene algo raro, confianza estructural. Confianza no en un sentido ingenuo, sino en el sentido profundo de quien sabe dónde pisa, de quien no se pierde cuando cambia el viento. Esa mujer se dio cuenta de que vivía esperando lo peor, siempre preparada para caer, siempre con el corazón apretado. Y eso moldeaba sus decisiones. Aceptaba menos, exigía menos, soñaba menos, no por falta de ambición, sino por agotamiento. Los sabios decían que cuando una persona se acostumbra a la presión empieza a confundir seguridad con control y el control excesivo asfixia el flujo. Existe una frase antigua que habla de alguien que es como un árbol plantado junto a las aguas. Esa imagen es poderosa porque habla de acceso constante a la fuente, no de esfuerzo extremo. El árbol no se mueve desesperadamente buscando agua. Está posicionado y el posicionamiento lo cambia todo. El momento de giro cuando la persona se permite detenerse. El cambio comenzó cuando esa mujer hizo algo que nunca había hecho. Se detuvo sin culpa. No fue una pausa irresponsable, fue una pausa consciente. Empezó a observar su propia vida como si la mirara desde afuera. Vio patrones, vio repeticiones, vio cómo el miedo guiaba sus elecciones. Los sabios decían que la primera liberación llega cuando la persona se convierte en observadora de sí misma. Antes de eso, vive atrapada en el automático. Hay una enseñanza antigua que dice que quien reflexiona a diario no se pierde fácilmente. Esa reflexión no es intelectual, es interna, es honesta. Ella empezó a cambiar pequeñas cosas. La forma en que se hablaba a sí misma, las frases que repetía, los ambientes que frecuentaba. No fue revolucionario, fue constante, y la constancia crea raíz. Poco a poco algo cambió, no en el estado de cuenta inmediatamente, sino en el cuerpo. La opresión en el pecho disminuyó, el sueño mejoró, las decisiones se volvieron más claras. Los sabios decían que cuando el cuerpo se relaja, el flujo encuentra paso, el miedo cierra, la confianza abre. Existe una frase antigua que dice que quien está alineado prospera en lo que hace, no porque todo salga bien, sino porque no desperdicia energía luchando contra sí mismo. Y eso empezó a manifestarse. Pequeñas oportunidades, conversaciones correctas, ideas que antes no aparecían. Nada espectacular, pero consistente. La enseñanza que casi nadie quiere oír.
Los sabios eran directos. La prosperidad no es para quien aguanta más, sino para quien se organiza mejor. Esa frase incomoda porque nos enseñaron a glorificar el sufrimiento, a creer que cuanto más duele, más valor tiene. Pero el sufrimiento prolongado no santifica a nadie, solo agota. El texto antiguo que venimos rodeando desde el inicio habla de alguien que elige dónde sentarse, dónde apoyarse, dónde invertir energía. No vive en el improviso espiritual. Esa persona no acepta cualquier camino solo para no quedarse quieta. Prefiere esperar alineada antes que correr perdida, y eso exige madurez. Tal vez estés viviendo una etapa en la que todo pide prisa, pero algo dentro de ti pide calma. Tal vez estés cansado de vivir al límite, y tal vez el bloqueo financiero esté ahí no para castigarte, sino para obligarte a detenerte y reorganizarte. Los sabios decían que cuando la persona no escucha las señales suaves, la vida habla más fuerte, no por crueldad, sino por un amor áspero. Una pregunta que cambia el rumbo. La mujer de la historia se hizo una pregunta simple que lo cambió todo. ¿Qué estoy sosteniendo que ya no me sostiene a mí? Esa pregunta duele porque exige renuncia, exige desapego, exige coraje, pero es liberadora. Tal vez necesites hacerla ahora, no para cambiarlo todo de golpe, sino para empezar a respetarte. Porque mientras te trates como alguien que solo sirve para aguantar, la vida te responde con supervivencia. Cuando te tratas como alguien que merece estabilidad, el flujo empieza a reorganizarse. Existe un texto antiguo que dice que el camino del justo permanece. Permanece porque es sólido, permanece porque tiene raíz, permanece porque fue construido con conciencia. Tal vez tu camino esté pidiendo menos sacrificio ciego y más alineación lúcida. Y tal vez ahora, con todo lo que leíste hasta aquí, una pregunta se esté formando sola dentro de ti. ¿Y si la prosperidad que buscas no estuviera delante, sino justo detrás, esperando a que salgas de un lugar en el que nunca fue para quedarte? Quédate con esa pregunta porque prepara el terreno para algo que necesita ser revelado con respeto. En el momento correcto llega un momento en el que el silencio necesita ser quebrado. No con prisa, no con espectáculo, sino con verdad. Todo lo que se dijo hasta aquí, el cansancio, el desalineamiento, el camino, el árbol, la constancia, el flujo que no responde, no fue aleatorio. Los sabios judíos nunca enseñaban técnicas sueltas. Construían conciencia antes de entregar la llave, porque una llave poderosa en manos equivocadas no abre puertas, rompe estructuras. Ahora que has caminado por este proceso interior, ahora que algunas preguntas ya comenzaron a resonar dentro de ti, ha llegado el momento de revelar el texto que los sabios usaban cuando el bloqueo no era solo financiero, sino existencial. El salmo más fundamental. El salmo es el Salmo 1. Y tal vez eso te sorprenda porque el Salmo 1 no habla explícitamente de dinero, no menciona riquezas materiales, no promete oro ni abundancia visible inmediata, y precisamente por eso es tan poderoso. Los sabios judíos enseñaban que el Salmo 1 gobierna a todos los demás. Es la puerta de entrada, el fundamento, la raíz. Decían, quien ignora el primer camino lucha en los demás. El Salmo 1 no es una petición, es un alineamiento. Describe el tipo de persona que prospera y por qué. Bienaventurado el hombre que no anda según el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores. Observa cómo comienza, no diciendo qué hacer, sino dónde no estar. Los sabios decían que antes de construir prosperidad es necesario dejar de sentarse en lugares equivocados, mentales, emocionales y espirituales. ¿Cuántas veces te sentaste en pensamientos que te disminuyen? ¿Cuántas veces aceptaste consejos de quienes nunca construyeron nada estable? ¿Cuántas veces permaneciste en ambientes que secan la esperanza? El Salmo 1 comienza limpiando el camino. El secreto que los sabios guardaban. En la tradición judía antigua, este salmo se recitaba cuando la persona sentía que trabajaba mucho y no avanzaba. Hacía todo bien, pero nada se sostenía. Vivía cansada, sin entender por qué. Sentía que el dinero entraba y salía demasiado rápido. Los sabios decían que en esos casos no se debe pedir más dinero, sino corregir el posicionamiento interior. El Salmo 1 no fuerza la vida, ordena la vida. Mira lo que viene después. Antes bien,
En la ley del Eterno está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Aquí hay un punto profundo. La palabra deleite no significa obligación religiosa, significa nutrición interior, aquello que sostiene la mente cuando el mundo presiona. Los sabios explicaban: quien se alimenta solo de miedo, comparación y urgencia, vive bloqueado. Quien se alimenta de una verdad más alta crea estabilidad. Meditar de día y de noche no es repetir palabras sin sentir. Es internalizar un principio hasta que ordene el caos interior. Y el resultado será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae. Y todo lo que hace, prosperará. Aquí está la promesa, no de riqueza instantánea, sino de prosperidad sostenible. Los sabios eran muy claros. Prosperar no es ganar mucho una sola vez, es no secarse. Es permanecer, es no colapsar cuando cambia el viento. Todo lo que hace prosperará no significa ausencia de problemas. Significa que lo que construyes no se pierde con facilidad. ¿Por qué este salmo rompe el bloqueo financiero? Porque el bloqueo financiero rara vez es falta de dinero, es exceso de dispersión, es falta de raíz, es caminar demasiado tiempo en suelo equivocado. El Salmo 1 trabaja exactamente eso. Limpia el ambiente interior, reorganiza las influencias, fortalece la identidad, crea constancia y la constancia atrae flujo. Los sabios decían que el dinero reconoce la estabilidad, permanece donde encuentra estructura. Por eso este salmo se usaba antes que cualquier otro, porque sin raíz ninguna bendición permanece. Observa el contraste final. No así los impíos, que son como la paja que el viento dispersa. La paja no tiene raíz. La paja se mueve con cualquier viento. La paja no sostiene peso. Los sabios enseñaban que mucha gente vive como paja, siempre reaccionando, siempre corriendo detrás, siempre cansada, no por maldad, sino por desalineamiento. Y el salmo concluye afirmando: porque el Eterno conoce el camino de los justos, mas el camino de los impíos perecerá. No es amenaza, es consecuencia. Los caminos sin raíz no se sostienen. ¿Por qué necesitabas llegar hasta aquí? Si este salmo hubiera sido revelado al inicio, habría parecido demasiado simple, tal vez incluso débil, pero ahora entiendes. Habla exactamente de todo lo que has vivido. No promete sacarte del mundo. Promete colocarte en el eje correcto dentro del mundo. Los sabios decían que cuando una persona comienza a vivir el Salmo 1, el flujo empieza a responder, no por magia, sino por alineamiento natural. La mente se aclara, las decisiones mejoran, las oportunidades aparecen, el dinero encuentra dónde quedarse. Y ahora que conoces el Salmo, surge la pregunta más importante de todas. ¿Cómo usar esto de forma correcta, consciente y respetuosa? Porque palabra sin práctica se vuelve peso y práctica sin ritmo se vuelve ansiedad. Por eso los sabios no enseñaban solo el texto, enseñaban el tiempo, el ritmo y la intención. Y eso es exactamente lo que necesita hacerse ahora. No necesitas memorizar todo, no necesitas entenderlo todo intelectualmente, necesitas vivirlo. Y existe una forma específica, simple y profunda de hacerlo. Pero antes de enseñar, te pregunto con honestidad. Ahora que conoces el camino, ¿estás dispuesto a salir del lugar que te mantiene cansado, aunque te sea familiar? Esa respuesta lo define todo. Llegamos al punto en el que la palabra necesita convertirse en vida, no en teoría, no en promesa. En vida. Los sabios judíos siempre enseñaron que un texto sagrado solo revela su fuerza cuando encuentra tiempo, ritmo e intención. Sin eso se vuelve solo lectura. Con eso se convierte en alineación. Por eso no enseñaban oraciones de cualquier manera. Enseñaban cuándo, cómo y con qué postura interior. El día 16 de diciembre entra aquí no como superstición, sino como un marco de conciencia, un día común como cualquier otro. Y justamente por eso poderoso, porque lo sagrado para los sabios no vive fuera de la vida real, la ordena por dentro. Orar 3 veces ese día no es para convencer a Dios de nada, es para reorganizarte a ti. Los sabios decían, cuando el hombre cambia de posición interior, el flujo reconoce. Antes de todo, la postura correcta. Antes de hablar de horarios,
necesitamos hablar de la postura. Sin eso, las palabras pierden fuerza. No con prisa. La prisa es el lenguaje del miedo y el miedo cierra el flujo. No ores como quien suplica. Suplicar parte de la idea de indignidad. El Salmo 1 trabaja dignidad y alineación. Ora como quien se reposiciona, no para pedir algo nuevo, sino para salir de un lugar equivocado. Los sabios decían que la oración correcta no comienza en la boca, comienza en la decisión silenciosa de no seguir viviendo de la misma manera. Ahora vamos al ritual simple y profundo 1. Primera oración, mañana al despertar. Momento, justo al despertar, antes de tomar el celular, antes de hablar con alguien, antes de entrar en el ruido del día. Los sabios llamaban a este momento la puerta del día. Lo que entra primero organiza todo lo que viene después. ¿Cómo hacerlo? Al despertar, siéntate en la cama o ponte de pie con los pies apoyados en el suelo. Respira profundo 3 veces lentamente. No pienses en cuentas, no pienses en problemas. Solo estate presente. Ahora recita el Salmo 1 completo en voz baja o mentalmente, con calma. No lo leas deprisa. Siente cada frase. Después de recitarlo, guarda silencio unos segundos y di tus propias palabras, algo simple como: hoy elijo el camino que me sostiene. Hoy no me siento donde mi alma se pierde. Hoy me posiciono para prosperar en lo que hago. ¿Qué hace esta oración? Ordena la mente antes de que entre el miedo. Establece límites interiores. Te recuerda quién eres antes de las exigencias. Esta oración no pide dinero, crea base y donde hay base, el flujo se siente seguro para acercarse. Antes de seguir con el día, responde internamente sin culpa. ¿Desde qué lugar elijo vivir hoy? 2. Segunda oración. Tarde, entre las 12 y las 3. Momento. Este es el horario en que el cansancio empieza a aparecer, donde la mente oscila, donde la duda suele entrar. Los sabios decían que el medio del día es el momento de reafirmación, no para empezar algo nuevo, sino para no perderse de lo que ya fue decidido. ¿Cómo hacerlo? No necesitas detenerlo todo. Bastan algunos minutos de recogimiento. Aléjate un poco del ruido si es posible. Respira profundo. Recita nuevamente el Salmo 1 poniendo especial atención en la imagen del árbol. Después de la recitación di algo como: yo no vivo a merced del viento. Permanezco en lo que es verdadero. Lo que construyo no se pierde. ¿Qué hace esta oración? Interrumpe el ciclo de la ansiedad. Evita decisiones basadas en el miedo. Refuerza la constancia. Es aquí donde muchos bloqueos comienzan a deshacerse porque la persona deja de sabotearse a mitad del camino. Pregunta silenciosa para este momento: ¿qué está intentando hoy sacarme del eje? Reconocerlo ya es un acto de alineación. 3. Tercera oración. Noche, antes de dormir. Momento. Esta es la más profunda de las 3. Los sabios decían que la noche no es para pedir, es para entregar. Es cuando sueltas el control y permites que la vida se reorganice. ¿Cómo hacerlo? Acuéstate o siéntate cómodamente. Respira profundo. Recita el Salmo 1 por tercera vez. Esta vez no pienses en el futuro. Piensa solo en el día que pasó. Después di algo simple como: hice lo que pude hoy, el resto lo entrego. Que mi camino se fortalezca mientras descanso. Y luego, guarda silencio. ¿Qué hace esta oración? Cierra brechas emocionales. Calma el sistema interior. Prepara el terreno para lo nuevo. Muchas respuestas llegan después del descanso. Muchas ideas aparecen cuando el control se suelta. Pregunta final del día: ¿qué puedo soltar ahora para no cargarlo mañana? Lo que no debes hacer ese día. Los sabios también enseñaban límites claros. No discutas sobre dinero ese día. No tomes decisiones impulsivas. No uses el salmo como negociación. Este día no es para forzar nada, es para reposicionarte. Lo que puede suceder después. Tal vez no ocurra nada espectacular de inmediato. Y eso es bueno. El Salmo 1 no actúa en el caos, actúa en la estructura. Lo que suele suceder es claridad, alivio interior, mejores decisiones, encuentros correctos, oportunidades que antes pasaban desapercibidas.
Los sabios decían que cuando el camino se ajusta, el flujo comienza a responder de forma natural, sin ansiedad, sin desesperación. La reflexión final. Todo lo que leíste hasta aquí apunta a una verdad simple y exigente. La prosperidad no comienza en el dinero, comienza en el lugar donde eliges quedarte. El Salmo 1 no promete una vida sin problemas, promete una vida con raíz. Y las raíces sostienen cuando todo se mueve. Ahora, la pregunta que queda no es espiritual, es profundamente humana. ¿Estás dispuesto a salir del lugar que te cansa, aunque sea familiar, para posicionarte donde tu vida pueda prosperar de verdad? Esa decisión no se toma con palabras, se toma con postura. Que tu camino se fortalezca, que tu esfuerzo encuentre retorno y que aquello que construyas finalmente permanezca.